4 temas que vamos a tratar, son todos convocantes y tratamos de hacer o llevarlo a la práctica lo mejor posible y evitar por ahí conceptualizaciones que muchas veces distraen a la gente o se duermen, que no va a ser el caso este. El primero de los temas, medidas cautelares en los procesos de familia. Bueno, esto comienza, vamos a empezar así, movemos uno. Vamos a ver, ya que se pueden hacer preguntas y obviamente al final o cuando ustedes quieran conveniente hacen las preguntas de rigor. ¿Qué es lo que ustedes observan ahí? La primera pregunta la hago yo. A ver si ven y se dan cuenta. Nieve. Avanzamos. Otra más. ¿Qué ven ahí? Nieve también. Avanzamos. Nieve. Bien. Nieve y sol. ¿Y ahí qué ven? Una familia de esquimales. Bueno, los esquimales tienen 50 veces o 50 formas distintas de describir la nieve. Nosotros siempre decimos nieve. Ellos tienen si cae de un lado, si cae del otro, si es líquida, si es gaseosa, si es más pesada, en fin, depende el tiempo, etcétera, etcétera. Vamos a ir moviendo de a una. Ahí. Y esto se presenta, ¿en qué hablamos cuando hablamos de cautelares? No tenemos 50, pero estamos cerca. Como dirían en el fútbol, pegó en el palo. Empezó todo como cautelar, pero después sumamos cautelar de no innovar, que tal vez fue la primera de las cautelares genéricas, es decir, una resolución de un juez para evitar que se ocasionara un perjuicio mayor. Pero a raíz de la cautelar de no innovar surgió la contraria, como si fuera la otra faz de la moneda, la innovativa. Luego se planteó el tema de la autosatisfactiva como una especie de superación, porque la autosatisfactiva, a diferencia de las que yo enuncié anteriormente, se agota en sí mismo, no es instrumental de una acción de fondo. Podemos plantearlo, lo resolvemos ahí, que no tiene nada que ver después cómo siga la acción de fondo. Luego puede ser también, en algunos momentos, anticipo de jurisdicción, precautelar, tutela anticipada, inhibitoria o cautelar atípica, la tutela anticipada de urgencia, cuando resolvió la Corte el caso Camacho Acosta. En el caso Camacho Acosta se planteó el problema de que lo que estaba buscando este señor Camacho Acosta fue, en realidad, que le reimplantaron el brazo que él había perdido, un brazo ortopédico, estaba el brazo, estaba todo, pero mientras tanto tenía que esperar el desarrollo de todo un juicio. ¿Qué dijo la Corte? Hagamos lugar a eso, porque verosímilmente está demostrado que necesita ese brazo ortopédico, y luego que siga reclamando el daño y perjuicio a la empleadora por lo que él había padecido. La tutela anticipada de evidencia, en mandato preventivo también se denomina, medidas de urgencia, o anticipatorias que después devienen directamente autosatisfactivas. Entonces, podemos decir cuál es la principal característica de las medidas cautelares en las relaciones de familia? En realidad siempre tienen características anticipadas y urgentes. Obviamente porque la salvaguarda, ¿cuál es? Tratar de ser eficaz en cuanto al derecho contemplado por el Código. Ustedes saben que esto fue cuestionado por algunos procesalistas, que el Código de Fondo trajera cautelares, porque decían que era un resorte exclusivo de cada organización provincial. La Corte hace muchísimos años, antes de este código, que tiene dicho que esas cautelares, cuando están en una norma de fondo, tienen como finalidad última preservar el derecho subjetivo que la misma ley o el mismo código trae. Por lo tanto, no podría ser cuestionado la constitucionalidad. Eso es importante tenerlo en cuenta por si alguno dice, no, pero esto, ¿cómo puede ser? Porque además el código fue muy claro. En las innumerables citas de tipo procesal que encontramos, más que nada en las relaciones de familia, en el libro segundo, podemos encontrar que hay como directivas genéricas. Nunca nos va a decir el código, bueno, cuando alguien plantea el divorcio vamos a correr traslado por 5 días. Eso sí es resorte de cada provincia. Pero esto obligó el hecho del desarrollo, no solamente de las cautelares, sino también el resto de los principios procesales que incorporó el código, a que las legislaturas provinciales de a poco se fueran ayornando y fueran modificando sus propios códigos.
el de Córdoba fue el que empezó y el último fue el de San Juan, que fue de febrero de este año, adaptándose a lo que trajo el código específicamente en las relaciones de familia. Entonces, la verosimilitud de derecho y acreditar el peligro en la demora. Obviamente que eso es un principio general de toda cautelar. Lo que normalmente no encontramos respecto de las personas en las cautelares es la situación de la contracautela, porque no podemos exigir una contracautela cuando se trata de una cuestión personal. Sí, en algunos supuestos muy específicos, lo puede ser la disolución o en la liquidación del régimen de comunidad, cuando, por ejemplo, se hace algún tipo de planteo por una deuda y se quiere embargar un bien propio del otro cónyuge. Entonces dice, bueno, a ver, si realmente estamos afectando un derecho que es exclusivo, el derecho de propiedad que es exclusivamente de la otra persona, vamos a pedirle ahí una contracautela. Si no, como se parte de la idea que en el régimen de comunidad todos los bienes gananciales son mitad para cada uno, es evidente que no podemos estar pidiendo una contracautela porque la mitad ya le pertenece. Ese es el fundamento último. Y normalmente también vamos a encontrar cuando son cuestiones urgentes, específicamente violencia de género, violencia familiar o en el tema de internación de personas, etcétera, que la satisfacción de la pretensión de fondo está dada con la propia cautelar. No se necesita avanzar. Por eso es que se arma lío, hablando mal y pronto, cuando dentro de una cautelar urgente, como puede ser unas medidas de violencia o planteos sobre cuestión de violencia de género o una situación de internación de una persona, se quiera seguir dentro de ese proceso con una cuestión de fondo. Y se pide, ya que estamos, pedimos alimentos, o a su vez también el régimen de comunicación, o vemos si puede visitar a otra persona que está también en una situación de vulnerable, y ahí se genera, ¿verdad?, esas galletas que después cuesta trabajo desenmascararla, pero fundamentalmente, reitero, por la finalidad que tienen las cautelares. Bueno, si sos tan amable, avanzamos una. Vamos a ver otra, medidas provisionales de relaciones de familia. Miren cuando la verosimilitud del derecho, avanza una, no resulta exigible. La situación jurídica de la persona sometida al proceso de declaración de incapacidad o capacidad restringida, no vamos a estar pidiendo la verosimilitud del derecho. Cuando están los sujetos a tutela, cualquier persona, por los vínculos que surgen de la propia filiación, por los vínculos del matrimonio, por ejemplo, cuando una persona acredita ser hijo de otro a través del vínculo determinado, no le está, bueno, a ver, acredíteme verosímilmente que usted necesita alimentos, por ejemplo, no se pide. Sí resulta exigible la verosimilitud, por ejemplo, cuando la unión convivencial no está registrada y a lo mejor se quiera solicitar algunos de los derechos que contempla esa unión convivencial. Por ejemplo, algún tipo de cautelar respecto a una futura compensación económica. Entonces ahí, como no está registrada y no tenemos absolutamente... Viene una persona y me dice, yo hace 5 años que convivo con tal otra, pero el juez no sabe. Entonces, mínimamente, una sumaria información, si se quiere o no sé cómo se puede llamar aquí, que acredite o... Si la otra parte se opone, bueno, tendrá que tener otro tipo de prueba, porque la otra parte va a decir, nunca tuvimos una relación de convivencia. Entonces ahí se genera la verosimilitud del derecho que sí será exigible. Y el peligro en la demora, curiosamente, muchas veces está previsto en la misma norma. Por ejemplo, en el tema de alimentos, no solamente alimentos provisorios, sino también alimentos futuros. Esto fue una innovación del Código. ¿Cuál es el peligro en la demora? Y, por ejemplo, que la persona demandada no tenga mejor idea que vender el único bien que a lo mejor le servía de respaldo a la parte actora, y es evidente que se entera antes y dice, bueno, hay un peligro que no se vaya a cumplir en el futuro los alimentos. No es que ya lo está debiendo, son alimentos hacia el futuro, pero resulta que vendió el único bien y se fue a vivir a Brasil. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, vamos a trabar la cautela. Esto solamente es enunciativo, un catálogo en las relaciones de familia donde podemos encontrar cautelares. Primero, las medidas necesarias para garantizar los derechos personales y patrimoniales de las personas con alguna suerte de discapacidad mental, la limitación provisoria de esa capacidad, obviamente los números que están entre paréntesis corresponden al Código Civil y Comercial. La internación sin consentimientos de personas
con o sin restricción de capacidad, la tutela especial provisional hasta tanto se designe el tutor que corresponda. Esto lamentablemente sucede mucho cuando hay algún tipo de accidente del tránsito y fallecen ambos progenitores y tenemos enfrentados abuelos paternos con maternos o tíos paternos con tíos maternos o viceversa, y a veces todo el proceso que puede llevar a la designación del tutor o los tutores, necesariamente tenemos que designar un tutor especial para el proceso, hasta tanto se resuelva en definitiva, que puedo no coincidir con ese que específicamente se hizo cargo al comienzo de la situación. La medida sobre protección y atribución de la vivienda familiar y de los muebles indispensables. Muchísimas veces ese tipo de medidas se plantean porque todos sabemos, no sé si aquí ocurre, pero allá no se tiene mejor idea cuando sobreviene algún tipo de pelea o desencuentro entre la pareja que poner los muebles que son de él o de ella y que ya no vive más ahí en la vereda, graciosamente, para que pase el primero y se lo lleve. Entonces, bueno, ante ese temor, como ha pasado más de una vez, viene la otra parte y dice, mire, yo quiero que mínimamente, por ejemplo, un inventario. O si se quiere, está este mueble y este mueble que le pertenecían a mi madre, a mi abuela, y por favor, quiero que no se mueva de ese lugar o no se lleve a un depósito y no lo encontremos nunca más. O sea que eso se puede llegar a plantear también. La acción de contribución para hijos no comunes, que es un caso que trae también el código, o con capacidad restringida o con incapacidad, que estén viviendo con esas personas. Esto no siempre se suele plantear porque casi siempre cuando se tiene un planteo respecto de hijos que no son comunes a las parejas, lo primero que se apunta es al progenitor que obviamente no convive con ellos. Y luego el orden sería a los ascendientes, por ejemplo los abuelos. Pero si resulta que no tenemos progenitor o los abuelos no pueden, podría ser demandado, curiosamente, pero puede ser la figura de progenitor afín o esa persona que está conviviendo con ellos. Los alimentos provisorios entre parientes, que recuerden que no es lo mismo que alimentos provisorios derivados del régimen de responsabilidad parental. Los alimentos provisorios entre parientes son aquellos parientes que pueden exigirse alimentos que son los mismos que no pueden contraer matrimonio entre sí. Siempre hay que acordarse de eso y con eso hay que acordarse también quienes no pueden contraer matrimonio. Pero ascendientes, descendientes sin límite, los colaterales hasta el segundo grado, hermanos unilaterales, y el pariente afín en primera línea recta, o sea, suegro, suegra, yerno, nuera, hijastro, madrastra, padrastro, más allá de que el nombre sea un poco despreciativo, es el que corresponde. Entonces, en esa línea, esos parientes que se podrían exigir alimentos podrían también pedir provisoriamente esa situación. Los alimentos provisorios cuando se pide una filiación que no está reconocida. Este también es un avance del Código Civil y Comercial que no existía antes. Nosotros hace bastante tiempo que en el primer decreto, cuando se demandaba por una filiación no reconocida y empezó la casi exactitud total de la prueba del ácido desoxirribonucleico, o sea, el ADN, exigíamos que viniera la parte demandada a la audiencia del día tal para saber si se prestaba o no a la extracción de sangre o muestra salivaria o lo que ustedes quieran. Bajo apercibimiento que en caso de incomparecer se le podían fijar alimentos provisorios. En la idea, yo tenía esa idea, de que iban a venir corriendo. Pasó lo contrario. No vino casi nadie. Entonces, ¿qué ocurre? Fijábamos los alimentos, los demandados, obviamente, siempre hombres, preferían ser que se le retuviera de sus ingresos determinada cantidad, 10%, 15 o 20 o lo que fuese, antes que reconocer a ese hijo, a prestarse a la prueba. Y así a lo mejor transcurrían 2 o 3 años hasta que la parte actora, bueno, llevara adelante todo el proceso, acompañar a testigo, volvía a ofrecer la prueba, ¿verdad?, genética para saber si alguna vez venía o no venía, en fin, tenía que construir toda esa situación, pero mientras tanto no teníamos reconocimiento y el demandado se conformaba, sin ningún inconveniente, en que se le retuviera el ingreso o los ingresos que tuviese.
reitero, nosotros lo hicimos con, bueno, ahora a partir de ahora se van a asustar y van a venir. Tampoco vinieron. Bueno, ahí está, no sé cómo será acá, pero allá al menos no aparecen. Es decir, prefieren que se les retenga. Seguimos en la próxima. Medidas para asegurar lo que hablábamos hace un rato, el pago de los alimentos futuros. Exactamente se pueden plantear. Por ejemplo, en el caso que yo les comenté, si está por vender el inmueble, podemos trabar un embargo sobre el inmueble. Después yo voy a dar un ejemplo en su momento cómo hicimos para saber qué monto. Bueno, se puede pedir por el valor total del inmueble, porque a lo mejor los alimentos nunca van a sumar esa cantidad. El incumplimiento de órdenes judiciales. Ustedes saben que el Código trató de efectivizar o llegar a efectivizar las sentencias, y entre las sentencias que se preocupó fue, porque veía esa situación que se incumplía, de la deuda alimentaria, no de los alimentos, porque aquí aparece el responsable solidario del pago de la deuda, que es normalmente el empleador del alimentante. No es que le estamos reclamando la deuda, porque si no directamente, si el tipo trabaja en Coca-Cola, en vez de demandar a Juan Pérez, demandamos a Coca-Cola. No, tenemos que demandar a Juan Pérez. Si Coca-Cola luego no retiene, lo que tenemos que hacer es ir contra Coca-Cola por la deuda que se genera en los alimentos. Eso es muy importante. Y ahí poder trabar también alguna medida cautelar si tenemos miedo que a lo mejor esa empresa no cumpla, etc. Bueno, los alimentos provisorios, tal vez los más comunes, o al menos hoy por hoy bastante comunes, entre 18 y 21 años, que aquí tampoco tiene que demostrarse la necesidad. Acá a veces hay un error en eso, no hay que demostrar la necesidad. Lo que ocurre que el alimentista, ¿verdad?, podría decir, bueno, a ver, acá, ¿trabaja o no trabaja? ¿Verdad? El alimentista dice, bueno, yo estoy trabajando, no estoy trabajando, y el alimentante dice, no, un momentito, vos estás trabajando. Eso no hace que directamente cese la cuota alimentaria, sino que a lo mejor va a variar el monto, pero no es una obligación demostrar los ingresos hasta los 21 años. Reitero, el alimentante lo que puede hacer es probar que trabaja en un lugar como para que esos alimentos no sean exactamente iguales desde el nacimiento hasta los 18. Los alimentos de la mujer embarazada, también una innovación del Código Civil y Comercial. Los alimentos contrascendientes, podemos plantear si a lo mejor los abuelos no quieren contribuir alimentariamente y le corresponde un tipo de cautelar sobre sus jubilaciones, por ejemplo. Contra el progenitor afín, algo que muchas veces el progenitor afín no sabe que puede sucederle. Yo digo que a partir del Código Civil y Comercial, y si esto se difundiera más, no sé si alegremente la gente se juntaría con alguien que ya tiene hijo de otra unión. Me dice, mira, ¿qué pasa acá con la historia si yo me voy dentro de 4 años? Y si del otro lado tenemos un incumplidor, ¿lo podemos demandar? Claro, vamos a limitarlo a 4 años, pero ese nombre que suena tan simpático pasa a ser, ¿verdad?, una alternativa por ahí para el progenitor afín que puede llegar a preocuparle. Cuando hay oposición al derecho de comunicación de personas menores de edad, fundado en alguna situación de violencia, específicamente lo trae el Código, o que pueda haber cierto maltrato, etc. La oposición a actos perjudiciales que pueden hacer los hijos adolescentes, por ejemplo, si se quieren embarcar en demandar una cuestión determinada cuando sabe que a lo mejor tiene todas las de perder. La tutela provisional que se puede hacer cuando hay suspensión o privación, ¿verdad?, de la responsabilidad parental. Fundamentalmente cuando hay privación, por el caso de femicidio, en el cual el progenitor mata a la madre, el progenitor está detenido, entonces alguien se tiene que hacer cargo, ¿verdad?, de la tutela de esa persona menor de edad. La indagación de certeza sobre la paternidad es algo que no está registrado. Nosotros en su momento esto lo calificamos como una omisión constitucional, porque así como hay una verosimilitud para reclamar la filiación y está amparado el derecho, el progenitor que tiene dudas sobre si es o no el padre de una persona, no tiene forma si no lo reconoce previamente. No hay un camino previo. Dice, che, yo no sé si es mi hijo, porque no estuvo solamente conmigo. Me consta que ahora, por ejemplo, está viviendo con otra persona. Y sin embargo,
ahí por ahí puede ser intimado o puede ser demandado y él no lo reconoció, no porque no haya querido, sino porque tenía duda. Y no existe esa situación. Sería la acción mere declarativa o acción de certeza que traen todos los códigos procesales. Pero los códigos procesales traen la acción declarativa de certeza, no sé cómo se llama aquí el de Misiones, pero específicamente para los casos cuando hay un cobro de pesos, no para esta situación. O cuando hay un derecho de otra manera, económico casi siempre, ¿verdad? Una propiedad, etcétera. Y entonces tenemos la, ¿cómo se llama acá? ¿Acción declarativa de certeza? Bueno, entonces, pero no está previsto dentro de las relaciones de familia, está para otra situación. A veces se suele llamar acción mere declarativa, acción meramente declarativa. Eso no está dentro de las nominadas. Después, la medida respecto a la delegación o guarda intrafamiliares. Puede haber una medida previa para delegar la guarda a otra persona siempre dentro de la familia. La guarda o tutela provisional familiar o referente afectivo cuando las medidas excepcionales no tienen resultado o sin el resultado esperado. Las cautelares en la separación judicial de bienes y la indivisión postcomunitaria. Ojo que estos son otras cautelares. Es decir, pueden ser las mismas que la que registra el 721 y 722, pero el código específicamente traen la separación judicial de bienes. Ustedes saben que la separación judicial de bienes, a diferencia de la separación de bienes que se puede optar al momento de contraer matrimonio después, es una acción autónoma que hay que probar determinada cantidad, unas características determinadas, por ejemplo, abandono o concurso o mala administración de la otra persona. Y es muy loco esto porque las personas siguen casadas, ¿verdad? Y yo creo que esto murió a partir del momento que se dio la opción. A partir de la opción no tiene sentido iniciar toda una acción de separación judicial de bienes cuando se está conviviendo y el matrimonio se quiere salvar, por así decir. Es mucho más práctico realizar, ¿verdad?, la conversión del régimen de comunidad en régimen de separación. Claro que hay que ir al escribano. Ustedes saben que el Colegio Escribano Público de la Capital Federal se aseguró que al menos 50 artículos figurase que hay que hacer por escritura pública, ¿verdad? Estuvieron ahí del divorcio y estuvieron ahí del matrimonio, pero no lo lograron hasta ahora. Vamos a ver cómo sigue la historia. Es decir, ese lobby fantástico dio como resultado que para poder hacer esto, que dice, pero ¿por qué yo no puedo ir al registro civil, así como inscribí mi matrimonio, dejar constancia que a partir de ahora voy a tener el régimen de separación de bienes y tengo que hacer una escritura pública? Luego sí voy a tener que hacer la escritura pública a partir del momento que haga la inscripción en el registro civil de si hay algún bien ganancial que quiere pasar a nombre de una de las partes, o sea, o se parte entre los dos y se lleva la mitad cada uno y pasa a ser propio. Eso sí, si es registrable. ¿Pero por qué tengo que hacer una escritura pública? No hay una explicación, excepto el lobby. No hay una explicación. Bueno, creí que venía el escribano. Bueno, medidas provisionales personales previas o durante el divorcio o nulidad, que es la que figura justamente, o la unión convivencial en el 721. Las medidas provisionales reales entre cónyuges o convivientes. Las autosatisfactivas en la violencia familiar casi siempre son o violencia de género. Y finalmente, las medidas que se despachan por orden de un juez con jurisdicción internacional, por ejemplo, relativa a una protección o un niño que tiene que ser trasladado de jurisdicción, etcétera, que también se suelen hacer mediante esa vía. Bueno, avanzamos uno. ¿Qué es lo que se tiene que tener en cuenta también, no solamente el dato objetivo de las cautelares, sino también tener la cuestión de la vulnerabilidad, algo que lo hemos escuchado y ubicamos directamente a personas vulnerables, a un grupo conformado niños, niñas, adolescentes, mujeres o adultos mayores o personas con capacidad restringida. El tema de la vulnerabilidad tiene que ver fundamentalmente respecto de quién. Yo justamente hablaba con Roberto anoche, digo que a nadie puede sospechar que las mujeres socias del Jockey Club sean personas vulnerables. Al contrario, tienen una posición económica buena, la mayoría deben tener una carrera universitaria, etcétera. Sin embargo,
frente al poder, digamos, que tenía el hombre en la organización de quienes podían participar en todo lo que sea comisión directiva, etcétera, del Jockey Club de Buenos Aires, que lo obligó la Inspección General de Justicia a modificar su propio reglamento, eran vulnerables. ¿Se dan cuenta? Es respecto de quién somos o no somos vulnerables. Por eso que ahí está la definición que trae la regla de Brasilia, que se reitera después en Quito, teniendo en cuenta la edad, el género, el estado físico-mental o circunstancias sociales, económicas, que puede arrastrar alguna dificultad para poder llevar adelante plenamente sus derechos. Y justamente en el Congreso Nacional de Derecho Procesal que se hizo en Jujuy en 2015, apenas ahí teníamos el Código sancionado, el Código Civil, se dijo que adoptar el activismo judicial que debe acentuarse cuando están involucradas personas en situación de vulnerabilidad. Y Tartuse Fernanda es una profesional de aquí de Brasil, de Río de Janeiro, una doctrinaria. Es muy buena esta página del Superior Tribunal de Justicia de Brasil porque tiene absolutamente no solamente los fallos, sino también muchas opiniones doctrinarias. Ella denomina vulnerabilidad procesal a la situación del litigante que le impide practicar los actos procesales en razón de una limitación personal involuntaria, ocasionada por factores de salud o de orden económico, de información técnica. A veces el abogado no le sirvió o no fue la expectativa que tenía, u organizacional de carácter permanente o provisorio. Vamos a ver cómo eso puede influir en el resultado del pleito. Y el 706, 707 del Código Civil y Comercial también trae justamente en el proceso de familia se debe respetar el principio de tutela judicial efectiva, que rige en todo el procedimiento, y facilitar el acceso a la justicia, especialmente tratándose de personas vulnerables. Y ahí define a las personas vulnerables, son las personas mayores con capacidad restringida, niños, niñas, adolescentes, que fundamentalmente habla de la opinión debe ser tenida en cuenta y después les vamos a sumar a partir de la CEDAW, la Convención sobre Eliminación de toda forma de discriminación de la mujer, también sumamos a la mujer. Vamos a avanzar sobre las medidas previsionales sobre las personas, avanzamos una más. Miren lo que hace el Código. Ustedes saben que en las cautelares hay una vieja discusión entre las dos escuelas procesalistas más relevantes de Argentina en si hay que dar participación o no a la otra parte o se despacha inaudita parte. Obviamente que si nosotros por ahí queremos preservar un bien determinado o un dinero o algo que podemos llegar a temer, lo más probable es que pidamos que no se dé conocimiento a la otra parte y por eso lo que se suele hacer, o algunos códigos procesales lo tienen así especificado, se da una intervención al Ministerio Público, al fiscal, para que el fiscal diga si está bien o no planteada la medida. Pero el fiscal no es que le avisa al otro, che, ojo que te van a ir a embargar el auto. El fiscal simplemente revisa que corresponde y da el visto bueno. Ahora, el Código Civil específicamente expresa audiencia en esos supuestos. Cuando tenemos que declarar incapacidad o capacidad restringida, hoy es una obligación del juez, conforme al artículo 35, de escuchar a través de una audiencia a esa persona. Muchísimas veces, no sé aquí cómo ha sucedido, se generan una serie de inconvenientes porque obviamente sabemos que lamentablemente una persona que tiene algún tipo de capacidad severa, restringida, no tiene retorno, no hay retorno. Es decir, Cerati, cuando estuvo los 2 últimos años, ¿quién pensaba que podía tener retorno? Vamos a suponer que hubiéramos aplicado el artículo 35, ¿cómo hacíamos para escuchar a Cerati? Que estaba la madre encargada, ¿verdad? Y obviamente era la curadora porque no había forma. ¿Qué sentido tiene el artículo 35? Lo que se quiso hacer, a mi modo de ver, es evitar el abuso sobre las personas que tengan capacidad restringida. Porque es evidente que a veces los médicos dicen, mirá, no pueden movilizarse, tiene todo esto, lo fuimos a chequear nosotros, el médico forense que se constituyó a lo mejor en el lugar. ¿Qué sentido tiene? He leído resoluciones que la Cámara obliga al juez a ir hasta el lugar de internación para verificar si es cierto que esa persona realmente no nos puede decir absolutamente nada, ¿verdad? Que es casi un vegetal. Entonces, sin embargo, exige eso y evidentemente si se quiere despachar alguna cautelar va a haber que escucharlo previamente. Por eso es la expresa audiencia que indica el Código. El discernimiento en la tutela.
también es necesario escuchar a la persona que se va a ver afectada, al niño o niña adolescente. Cuando hay un planteo de régimen comunicacional y hay una oposición, porque a lo mejor una de las partes dice no quiero que visite o tenga contacto con la abuela porque la abuela le pega o le hace esto o le hace el otro, bueno, ahí también necesariamente hay que convocar una audiencia y resolverlo en el menor tiempo posible. El desacuerdo entre los progenitores para el ejercicio de la responsabilidad parental, algo que no siempre se hace y que porque es tal el cúmulo a veces de desencuentro que sería una cuestión de tener una audiencia todas las semanas entre dos personas, ¿verdad? Pero exige la previa audiencia para poder resolver cualquier situación, que de hecho me parece que se hace también para conocer quién no está diciendo la verdad muchísimas veces. La exclusión del cónyuge cuando no hay una violencia previa, porque eso está previsto también en el Código. Puede ser que alguien pida la exclusión del cónyuge, no porque sea una violenta, sino porque pide a lo mejor la atribución de la vivienda. Entonces dice, mire, como entiendo que me pertenece la vivienda, pero esta persona no se quiere retirar, no es una persona violenta, en consecuencia pido la exclusión del hogar. Bueno, ahí no puede despacharse sin darle vista a la otra parte, que sería a través de una audiencia. La atribución del hogar común cuando hay ruptura de la unión convivencial. ¿A quién le corresponde? Si a lo mejor la titularidad es de un tercero, o es de ambos porque hicieron algún tipo de boleto, ni siquiera lo tienen registrado a su nombre como titulares, pero ambos compraron ese lote o esa casa o ese departamento, o se empeñaron con algún crédito y figuran ambos. Me parece que también ahí corresponde. Vamos a las medidas provisionales en alimentos, avanzamos una más. Bueno, esta tal vez sea el caballito de batalla o lo que todos vemos, la más común de plantear, ¿verdad? La que nos dice que podemos fijar alimentos provisorios y también las expensas del juicio. Casi nunca se reclaman las expensas del juicio, que son los gastos, no se tienen en cuenta los honorarios, pero son todos los gastos que puedan tener. Que sería muy importante eso que se remarque que se puede pedir, porque es una forma de garantizar también el trabajo al abogado, ¿verdad? Es decir, y normalmente no se pide solamente en temas de alimentos provisorios. ¿Qué puede ser? Desde el inicio del proceso o en cualquier otra etapa hasta que se dicta sentencia. También puede ser durante el proceso de reclamación de filiación o en una causa por violencia familiar. Esto lo dice específicamente la 24.417, es decir, en violencia familiar podemos pedir el despacho provisorio de los alimentos. Lo que no podemos seguir es después el expediente de alimentos dentro de la violencia. Es decir, podemos decirle al juez, mire, resulta que esta persona es la única que tiene un ingreso en nuestro grupo familiar. En consecuencia, es violento, pedimos la exclusión, pero a su vez, provisoriamente, fíjeme alimentos. Luego yo voy a empezar el juicio principal por separado, que es lo que corresponde para evitarse después el problema. Avanzamos una. Los alimentos provisorios ante el juicio filiatorio. Claro, acá la parte actora va a tener que verificar la verosimilitud, porque está todo muy bien. ¿Cuál es la única presunción de filiación extramatrimonial que trae el Código? El Código me dice que se presume, siempre y cuando haya habido en la época de la concepción, ¿verdad?, una convivencia. Pero muchísimas veces no hay convivencia. ¿Y cómo hacemos para presumir? Entonces ahí debemos reclamar esa verosimilitud de que se trate esa persona y que no sea otra. Eso parece bastante simple. De lo contrario, bueno, se estaría denaturalizando la norma. Y previo a la interpretación de la reclamación de filiación, cuando se da esa situación y se piden alimentos, fijados los alimentos provisorios, decir, bueno, dentro de tanto tiempo usted tiene que empezar el juicio de filiación. ¿Por qué? No es que se queda sin la acción de fondo de alimentos, pero caduca la cautelar. Esto es muy importante porque muchas veces también la parte actora se confía, bueno, ya tengo los alimentos, listo, vengo para el juicio filiatorio el año que viene. Total, y el otro no sabe qué hacer. ¿El demandado qué hace? ¿Se presenta, no se presenta? Digo que no soy el padre, que lo soy.
porque el tipo fue demandado y lo único que tiene es esa cautelar de alimentos. Entonces es importante fijarle un plazo, 3 meses, 6 meses, tampoco le vamos a decir, inicie el juicio de acá a 2 años, cosa de que lleve adelante la acción, porque puede resultar, como muchas veces ha pasado, no sé si acá sucede, que no lo sea. Nosotros tenemos un sistema de juicio oral en el cual la prueba se abre, por eso el gran tema de la digitalización del proceso. La prueba de ADN, la prueba genética, viene en un sobre a través tanto o del laboratorio que lo hizo o del centro judicial si lo hizo el Poder Judicial porque las personas eran pobres para llevar adelante el proceso. Y se abre en el momento de la audiencia de vista de causa, que repito, es un juicio oral. Y muchas veces resulta que no es el padre. Y la persona demandante, o sea, la actora, dicho, bueno, queda así, me equivoqué, voy a demandar entonces a Juan, porque pensé que era Pedro. Bueno, más allá de las costas, porque ahí está el otro tema, mientras tanto a lo mejor hace un año que le estamos reteniendo los alimentos a Pedro, y en los alimentos no hay reintegro, por más que sea injusto y porque es una obligación que se cumple in natura, se cumplió, no hay posibilidad de que me devuelva esos alimentos. ¿Qué tendría que haber hecho Pedro? Es decir, me presento mañana mismo y voy y le digo que yo quiero ir corriendo con ella para demostrar que no tengo nada que ver, pero Pedro sabe que tuvo relaciones. Lo que no sabe es si eso no es el progenitor. Y estamos hablando de que haya 2. Puede haber a veces más de 2 también. Bueno, obviamente que eso, el tema de que se le exija que inicie prontamente el juicio filatorio también trata de prevenir el ejercicio abusivo del derecho, que hoy lo tenemos en el artículo 10 del Código Civil. Alimentos, bueno, ahora sí vamos al alimento de la mujer embarazada. Nosotros oportunamente resolvimos esto ya hace bastante tiempo, en el cual, yo lo tengo aquí, entendíamos que los alimentos eran por el hijo por nacer, no a la mujer embarazada. Los hechos eran muy simples. Una mujer casada es abandonada, embarazada de su marido, a los 3 meses de embarazo, y ella lo único que pedía era tener la obra social, que no le cortara la obra social. Bueno, como uno hace años que cursó, a ustedes también les debe pasar lo mismo, a algunos que no tanto, Civil 1 o como se llame, Civil Parte General, dijimos, pero ¿cómo puede ser que la persona por nacer no tenga ese derecho? Entonces entramos locamente a buscar qué derechos tiene la persona por nacer, o como decían los romanos en Nasciturus, y nos vamos a encontrar con una sorpresa, tiene uno solo, la vocación sucesoria siempre y cuando nazca con vida. Y hoy en el Código Civil y Comercial también, un solo. Tanto que dijimos ese lío terrible con la convención de que no, que la Argentina deja de lado esa situación para que considere, porque todos sabemos que la Convención sobre Derechos del Niño arranca de persona, permanente del nacimiento, no de la concepción, pero nosotros dejamos a salvo, no hace cosas que, bueno, toda esa historia y vamos al Código Civil y Comercial, un solo derecho, siempre y cuando nazca con vida, la vocación sucesoria. Por lo tanto, ¿cómo hacíamos para fijar alimento a la persona por nacer? Entonces, no había una norma expresa, la legitimación activa estaba dado, obviamente. Entendimos de que había que resolverlo de alguna manera porque era injusto que esa persona se quedara sin la obra social, en las obras sociales, antes de todas las reformas últimas, solamente la persona que estaba a cargo podía en un momento determinado decir interrumpo e interrumpía. La obra social no se preocupaba demasiado, no importaba si estaba casado o no estaba casado, y cortaba y chao, y se quedaba sin la obra social. Entonces, nosotros entendimos en ese momento que era un hacer distinto. Avanzamos uno y avanzamos otro más. La verosimilitud del derecho estaba dado porque la existencia del vínculo matrimonial entre la madre y el marido. El estado de embarazo que no se podía discutir. La necesidad de quien lo solicitaba, porque claro, todos me decían, pero en realidad los alimentos se los das a la madre.
Obviamente, no hay otra forma que ser la madre. Ahora el código me dice que es la mujer embarazada. Bien, pero ¿quién es el titular? Eso es lo que sigo planteando. El titular, a mi modo de ver, sigue siendo la persona por nacer. Los alimentos son para la persona por nacer. Si la hablamos mujer embarazada es obvio, el hombre no puede estar embarazado por suerte, pero entonces le corresponde solamente a esa persona. Obviamente tendrá que demostrar la posibilidad del demandado, en este caso era empleado, se le retuvo el sueldo. El peligro de la demora estaba íncito que si pasaba el tiempo y nosotros demorábamos con traslado, que esto y que el otro, naciera, entonces iba a ser directamente el hijo nacido, por así decir. Miren ustedes, 2008, 15 años atrás. Hoy, los alimentos a la mujer embarazada, avanzamos uno, ahí está con el, ahí está, ahí. Un solo caso. Yo pensé que iba a haber muchos más después del Código Civil. No. Obviamente, lo resolvió, confirmó la Sala M, ahora hace poco tiempo, en el 2020, con la prueba sumaria de la filiación, porque acá tenemos un tema. Si no están casados entre sí, tenemos que demostrar sumariamente que esa persona puede ser el padre. ¿Y cuánto tiempo tenemos? Entre que demuestra el embarazo, vamos a suponer 2 meses y medio, 3, que hace la consulta, que encuentre un abogado que sepa, y que reclame dentro de los 6 meses que le quedan, no tenemos mucho tiempo. Y si encima le decimos, bueno, acredite, previamente, tanto previamente, nació. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Mire, en lo posible, vamos a tratar de pedirle lo mismo mínimamente, bueno, a través de testigo, o si pagaba algún tipo de boleta municipal, de la luz, del gas, alguna cuestión que demuestre que esa persona puede ser el padre del hijo por nacer. Evidentemente, acá se probó el embarazo con la ecografía, y acá lo increíble fue esto. El embarazo se inició unos meses después del cese de la convivencia. Ahí viene la historia. Volvió una noche, se encontraron, no sé si volvió anoche, es un tango. Es decir, y resulta que quedó embarazada. Bueno, pero la actora, que fue confirmado después que habían vuelto a mantener relaciones, y no fue negado por el demandado. Eso le jugó a favor, porque si ya se había interrumpido la convivencia, que era lo único que nos ataba a la presunción de que el demandado podía ser el padre del hijo, podía ser que lo negara estos alimentos. Entonces, consecuentemente, acá le dieron también la posibilidad de que esos alimentos lo favorecieran. Bueno, avanzamos uno. Progenitor afín. Miren ustedes acá cómo se dio por analogía la figura de progenitor afín. Un hombre impugnó el reconocimiento de la paternidad y le dijeron que sí, que él no era el padre. Entonces, ¿qué ocurrió? Dice, le tiene que seguir garantizando a la niña la cobertura de la obra social porque justamente tenía una discapacidad. El hombre se opuso y dice, yo no soy el padre. La Cámara, sin embargo, confirmó el fallo. Dice, aún admitida la impugnación del reconocimiento de la paternidad promovida por el actor, debe seguir garantizando que la menor tenga una cobertura médica y se aplica analógicamente la figura del progenitor afín. El punto está que si tiene una discapacidad, ahí empezamos a jugar, ustedes saben, la balanza de los dos valores que están en juego. Si tiene una discapacidad, no hay fin con respecto a los alimentos. En cambio, el progenitor afín va a tener un límite que es el tiempo que convivió. Si convivió un tiempo prolongado, está bien, pero si convivió 3 años, va a ser por 3 años nomás. Esa es la historia. Sin embargo, aquí se asoció, la sentencia dice que impuso de oficio la obligación del padre reconociente, cuya paternidad fue impugnada, de seguir aportando a la menor una cobertura médica, es inobjetable. Porque dice, lo tomó por el lado de que el Código Civil y Comercial tiene una consagración expresa de evitar cualquier tipo de daño. Entonces, si decíamos que tenía razón
esa persona que no era el padre, pero le había dado trato de hija por un tiempo determinado, vamos a producir un daño. Entonces, lo único que se ha ordenado es que siga contribuyendo, quien hasta la fecha de inicio de las actuaciones ya aportaba con los gastos de la obra social para mantener interesada, que es discapacitada, con al médico una cobertura para cubrir sus necesidades médicas esenciales de una forma rápida. Yo no sé si es solamente una cuestión de servicio de urgencia, puede ser que le hayan invocado eso. Tampoco dice que sea por el tiempo, la sentencia no lo dice, pero al menos se resolvió de esa manera. Avanzamos otra más. La retroactividad de la sentencia. Bueno, acá viene toda una historia. Podemos exigir los alimentos a partir del momento que hayamos exigido fehacientemente a la parte demandada que pague los alimentos. Y incluso se dio, ustedes saben, acá deben tener también la mediación obligatoria judicial, yo cité solamente la ley nacional, justamente la jurisprudencia ya está conteste que la retroactividad se debe extender al día de la mediación. Che, si vos viniste a la mediación o no viniste y te opusiste, ya desde ahí sabías que a vos te tocaba pagar los alimentos, ¿verdad? Eso está en claro y desde ahí serían retroactivos. Se fijan los alimentos, retroactivos. Pero empieza a cumplir desde ahora. ¿Qué hacemos? Practica planilla, debe 4 meses, los 4 meses se aplican intereses y se paga. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, ahora, nosotros hace ya, en 2018, antes de la pandemia, ni que lo hubiéramos previsto, dijimos, ¿por qué tanta historia? ¿Por qué no el WhatsApp alimentario? Es decir, enviar por WhatsApp, no pagar los alimentos HDP, no. Bien, exijo a Juan Pérez el pago de alimentos por tanto dinero a favor de Cintia Gómez, que tiene 3 años. En WhatsApp tenemos un tilde, 2 tildes negritos y los 2 tildes azul. Lo recibiste. Se invierte la carga de la prueba, nosotros decíamos en el artículo. Si el demandado dice, no, yo no soy el titular, bueno, demostrame, como hasta ayer me decía, te extraño, lo que fuese, y ahora ya no soy más el titular. Evidentemente, ahí hay algún... Y además, hoy por hoy, todos tienen celular. Algunos tienen más de uno, ¿o no? Y en una casa, a lo mejor, puede faltar cualquier cosa menos celulares. También es una cosa muy curiosa, hace años atrás no pasaba. Y el tipo que está en la isla acá, o en la costanera pescando, recibe el celular que lo intimamos al pago. Porque ¿qué ocurre? Le mandamos la carta de documento. ¿A dónde? Primera cuestión. Al domicilio, se mudó. Lo recibió un vecino que dijo que le iba a decir. Ahí empieza la jurisprudencia, mitad a favor, mitad en contra. No, en realidad lo tiró por debajo del departamento donde vive y lo recibió el encargado y el encargado no se lo dio. O fue a un country y resulta que no dejaban entrar y no se lo dieron. O se mudó justo la semana anterior y no sabemos dónde vive. O el domicilio del documento no coincide con el último lugar donde fue a votar y así infinito, infinito. ¿Cuál es el problema? Si estamos haciendo una intimación y hoy si cualquiera de nosotros recibe por WhatsApp cualquier deuda o nos recibe o nos avisan que se cortó el servicio de cable, qué sé yo, o gas o lo que fuese, o no lo reciben por WhatsApp. Mire, ahí le está avisando por WhatsApp que le está intimando a pagar alimentos a lo mejor. Bien, ¿alguien duda? No, no hay dudas. ¿Y quién va a reclamar, quién nos va a intimar al pago que no sea el que corresponde? Es una prueba, aparte hoy, el Código Civil y Comercial lo incorporó específicamente. Hacemos una. Después de esto empezó, ese WhatsApp alimentario, lo tienen ahí en la ley 17 de julio de 2018, digo yo, remitió el mensaje, queda registrado en el teléfono móvil de su emisor y en la entrada del receptor, porque nos queda también la prueba al que envía. Basta acompañar la impresión con la captura de pantalla del envío, los tildes de haber sido recibido y si hay dudas oficiamos no me acuerdo ni qué compañía era la empresa, y nos va a decir no solamente el día, el segundo que lo recibió.
O sea que es mucho más eficiente que una carta documento o carta plegable con aviso de retorno o todas las que se han inventado que parece que fuera historia del medioevo, ¿verdad? Que este, seguir ahí con la carta del retorno. El gasto, porque a lo mejor la persona que está enviando esa carta documento necesita los alimentos, antes de gastarse, 1.000 pesos que está una carta documento hoy, ¿no? Más o menos, ¿no? O una carta plegable con aviso de retorno anda por ahí, creo que no, me parece que me quedé corto. Antes de gastarse los 1.000 pesos en eso, manda WhatsApp. Él lo recibe. Y ya está. Dice, mira, yo te intimé. Y después, ¿qué hacemos? Porque dice, bueno, está todo bien. Imprimimos. Guardamos la pantalla. Mira, yo lo intimé a pagar los alimentos. ¿Cuándo? Por ejemplo, en marzo. Acuérdense que no tenemos, el código me dice, no tenemos que pasar 6 meses. Entonces yo lo intimé en marzo. Por ahí me demoré en plantear la acción, qué sé yo, fui un abogado, no lo encontré. Bueno, finalmente lo hice. Lo estoy mandando en julio. Entonces, retroactivo. Marzo, abril, mayo, junio, julio, 5 meses. Retroactivo de alimentos. Viene otro y dice, no, si yo no recibí nunca nada. ¿Y esto? Porque ante ese envío, piensen ustedes, si se sienten mínimamente culpables, no contestan nada. O dice, ya te di, ya te alcancé algo. O te estoy depositando, o consulté con mi abogado y me dijo que corresponde 100, por decir algo. Algo va a decir, no creo que se quede así, porque aparte es muy formal, reitero, no hay que hacer intimo, no, o pagar HDP, no. Bien, como corresponde, como si fuera una carta de documento resumido, como decía Hemingway, concreto y preciso. Entonces, y decir, esto estamos pidiendo por alimentos. Luego, dentro de los 6 meses, demandar y se hace retroactivo. Si pasamos los 6 meses, no podemos hacerlo retroactivo. Esa es la única diferencia. Y avanzamos uno, fíjate que lo que parecía tan loco, ahora cada vez se está extendiendo más, y aquí, justamente, autorizó la notificación de una medida cautelar vía WhatsApp, ya en la Cámara Nacional. Porque dice, claro, si es una cautelar, si es urgente, ¿cuál es el problema si tenemos la contratación del número telefónico para que esa persona... Nosotros nos ha dado muchísimos más resultados, notificar régimen de comunicación, la cuestión de que tiene que traer a una niña para ser escuchada y se olvidó, notificar al WhatsApp que queda notificado, contestan automáticamente. Cualquier otra situación, carta, documento, traslado, la que ustedes me quieran traer, así diga, por 24 horas, ¿cuándo se cumple? Porque para colmo, los abogados tenemos ese tema. Somos los únicos seres en el universo que 24 horas no es lo mismo que un día. Entonces, ¿cuándo se cumple 24 horas? ¿Y cuándo lo enviaste? 3 de la tarde del viernes, 3 de la tarde del sábado. No, pero si es inhábil. Ah, pero ¿para qué dice el código? No es un día, dice 24 horas. Si fuera un día, va el lunes. Pero como dice 24 horas, se cumple el sábado. El sábado no aparece nadie, el juzgado está cerrado, toda una historia. En cambio, con el sistema de envío, para algo tiene que ser vía electrónica, no solamente para jugar. O sea, me parece que sería mucho más interesante y mucho más importante. Fíjate la que sigue. Ahí, también, la Cámara Nacional, la sala de feria, se autorizó notificación por medio de WhatsApp de la resolución de alimentos provisorios. Porque dice, no, ¿cómo va a notificar una sentencia por WhatsApp? Está loco. No es mucho más efectiva. ¿Qué cuestiones después que estuvo mal, que estuvo bien, que no? Porque ahí viene el tema, que va a plantear la nulidad. Porque va el código dice que hay que notificar mediante cédula tal y tal cosa. ¿Se enteró o no se enteró? Se enteró. La nulidad por nulidad no tiene sentido. Eso es muy importante. Justamente fundó una sala de feria, ¿verdad? En este caso la Cámara Nacional dijo, hay una resolución de alimentos provisorios que se notifique mediante este sistema. Pero parece tendría que ser, digamos, porque lo curioso es que todos estamos, aquí también obviamente, con la cuestión de la digitalización y hacer todo a través de un sistema para evitar el tema del papeleo, etcétera, etcétera. Esto sería una forma, me parece, de adelantar. Sí, fíjate, avanzamos. Alimentos futuros. Mire lo que pasó, también 2010. Resulta que este buen hombre se encuentra con una chica y bingo, mellizos. Bueno, entonces, ¿qué pasó?
más o menos, en un momento determinado, este hombre empieza a vender los inmuebles que tenía y se radica en Estados Unidos. Ustedes saben que los Estados Unidos de Norteamérica no tienen ningún tipo de tratado ni de convención de acuerdo para hacer cumplir los alimentos con el resto del mundo. ¿Por qué? Como tienen soldados por todo el mundo, lo más probable es que tengan hijos por todo el mundo, entonces no quieren saber nada, vayan a demandar por alimentos, manden todo, así lo lleve quien lo lleve, no van a poder cobrar un peso. Entonces planteó de que, dice, me va a vender el inmueble, es el único fundamento que yo tengo para que me siga pagando los alimentos, ¿cómo hacemos? Bueno, quedaban justamente 16 años de prestación alimentaria. Y en aquel momento 192.000 pesos. Más el 50%, tampoco uno puede ser adivino, como sigue este país, de depreciación monetaria. Total era 288.000 pesos, que en aquel momento era mucho, como si yo dijera hoy, no sé, 2.800.000 o 28 millones, pongan la cifra que ustedes quieran, porque ya a esta altura no sé cuánto era. Estaba legitimada la actora, la verosimilitud y la urgencia también. Ella acreditó que la persona había vendido inmuebles, que había uno solo. Y obviamente nosotros entendimos que es excepcional, pero podíamos correr el riesgo de que la persona vendiera el inmueble. Y obviamente la condición de niño es lo alimentista. Lo fundamos en los artículos del Código Civil y en el artículo 3 concordante de la Convención sobre Derechos del Niño. Entonces, ¿qué ocurrió? Se hizo el embargo por ese monto. Cuando se cumplieron los primeros 5 años, se le obligó a la actora a deducir del monto del embargo, sin levantar el embargo, lo que ya había cobrado, porque a todo esto el alimentante seguía pagando los alimentos. Porque no es que no se, ese embargo cae como cualquier otro. Recuerden que son 5 años sobre la propiedad. Luego se siguió con lo que le restaba, como se había obligado. Bueno, de esa forma llegó hasta la mayoría de edad y se cumplieron los alimentos, ¿verdad? Se radicó en Estados Unidos, está viviendo en Estados Unidos, nunca más se supo de la vida de esta persona, pero los alimentos se pudieron cumplir. Alimentos futuros, ya con el código, la Cámara, avanzamos uno. Cuando puede inferirse que existe riesgo de que el obligado sea insolvente, acá se dio la conducta remisa del demandado, se corrobora con el saldo bancario y el expediente sobre ejecución de alimentos. Se empezaba a insolventar para no pagar alimentos en el futuro. Había documental, manifestación efectuada por el propio demandado en el expediente sobre alimentos, había vendido parte de los bienes, pretendía vender el inmueble, había deuda por alquiler, expensa, bueno, el impuesto se cobra en capital, hace presumir que en un futuro podría tornarse imposible el cumplimiento de la prestación alimentaria establecida. Con lo cual ahí tenemos también una herramienta muy importante que, reitero, el fundamento del derecho sustantivo está en el Código Civil y Comercial, pero la cuestión de la cautelar la tenemos en cada uno de los códigos, lo tenemos habilitado. Avanzamos uno. Mediante el incumplimiento. Ahí tenemos la sociedad responsable del pago de la deuda alimentaria que no cumple la orden judicial de depositar, la empleadora o empleador, y se le puede imponer al responsable del incumplimiento reiterado medidas razonables para asegurar la eficacia. Avanzamos uno. Acá se dio también, progenitora de 2 adolescentes de 17 y 13 años solicitó aplicación de AS30 de ANSES ante el incumplimiento de retención de las asignaciones familiares que percibe el demandado como jubilado. Miren qué caso realmente insólito. ANSES, a través del juzgado, le intimamos al cumplimiento y le dijimos, en caso de que incumpla, va a haber aplicación de AS30, esto es muy importante remarcarlo, se tiene que decir que se va a aplicar la sanción y que se va a hacer la sanción a cuánto. Se tiene que especificar, no que se va a aplicar AS30 nomás, porque la otra parte puede decir, no me dijo nunca y yo deposité, nos depositó un peso. No sabía el valor. En octubre de 2018 se le aplicó una unidad IUS, era 4.400 pesos por cada día de retardo. Octubre de 2018 se ofició a ANSES para que retenga las asignaciones familiares. En junio de 2019 se intimó el cumplimiento de una orden por el término de 5 días, seguía sin cumplir. Se decretó el apercibimiento. Una unidad IUS lo recibió en septiembre de 2019, o sea que no es que se hizo todo de un día para el otro. A la fecha de la resolución habían pasado 302 días de retraso, con lo cual, valor de la unidad IUS llevó una multa
1.339.321 pesos de alimentos. Bueno, seguimos, avanzamos a la otra. ¿Qué hicimos? Se le impuso a ANSES una sanción combinatoria pecuniaria, se ordenó el embargo en la cuenta oficial, listo, directamente a nombre del ANSES, y el depósito se ofició a la Corte Suprema de Justicia a fin de ordenar que el registro de deudor alimentario moroso a los dos que habían estado a cargo del ANSES, al gobierno anterior y el actual. Porque justo había cambiado de gobierno, al gobierno que había estado antes de 2019 y lo que había estado después, lo que están después de 2019. Se notificó al Juzgado Federal de Rosario que sigue el juicio por el incumplimiento, ¿verdad?, de desobediencia en orden judicial, incumplimiento de los deberes de funcionario público. 2 delitos. No cumplió con orden judicial e incumplió también con los deberes de funcionario público. Y se ofició a la directora ejecutiva de ANSES para que tome en cuenta la actitud de estas personas. El Juzgado Federal nos pidió y lo está procesando. No sé si hay prisión o no hay prisión. Mil excusas de que realmente, ¿cómo fue que en uno de los... no interpusieron ningún recurso, por eso lo cito la resolución. Decía que la parte de recursos humanos está en Buenos Aires y que entonces nos llegan los oficios. Bueno, tendrá que administrarse de otra manera, porque aparte eran claros que el oficio, y nosotros teníamos el cargo de ANSES que lo recibía, no es que lo recibía el barrendero de la esquina y lo tiraba, o sea, lo recibía ANSES, que después, entre ellos, o si Buenos Aires no le comunicaba o no se daba cuenta, a partir de ahí cambió la historia. Increíblemente ANSES ahora, al menos allá, o sea acá, cumple con las retenciones y siempre se deja constancia de que en caso de que incumplimiento se va a aplicar las 30. Después hay que notificar de cuánto de las 30, porque puede decir, mire, yo le voy a aplicar unas 30 100 pesos por día. Aplicame esas 30, no me preocupa. Ahora, si le decimos unas 30, que es mucho más, ojo que duele distinto. Y está ahí una cuenta, luego se puede, una vez demostrado la cantidad, se multiplica y se le retiene. Va a ser mucho más de esos alimentos que el resto que por ahí se puede llegar a notificar. Esto es del julio del 2020. Bueno, avanzamos una más. La prohibición de salida del país. Bueno, esto también es bastante conocido, hoy ya está consagrado en el código. Había un tipo que se dedicaba a toda la cuestión de lumínica, por así decir, de grandes eventos. Estuvo, por ejemplo, el casamiento de Soledad Pastorutti, así, eventos muy, muy grandes, con mucha gente. Entonces viajaba constantemente a China y a Francia a buscar todas las cuestiones lumínicas, porque aparentemente son los 2 países del mundo que tienen todos los mejores diseños, etcétera, para ese tipo de cosas. Y no pagaba los alimentos. No pagaba y no pagaba. Se intimaba el tipo y me acreditaron que seguía entrando y saliendo del país. Yo, entonces no puede ser. Entonces se le impuso la restricción de la salida del país, se me criticó porque estaba en contra de la Constitución, más en contra de la Constitución está no pagar los alimentos. Lo que pasa es que los procesalistas se olvidan, o los constitucionalistas dicen, ¿cómo la restricción a la libertad de deambular? Y la otra, hay 2 valores en juego, se tiene que inclinar por uno. Bueno, y además que no se hizo para siempre. Se dijo, mire, si usted quiere salir, cuando pague los alimentos, paga los alimentos y sale. Y así hizo. Fue la única forma. Vino corriendo, pagó todo lo que debía y volvió a salir y entrar sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, ¿qué se hizo con esto? Los códigos o las leyes procesales posteriores a la reforma del Código Civil y Comercial se trae específicamente que el juez puede resolver esto. Por ejemplo, Mendoza, que debe ser constante la ida y vuelta a Chile, se me ocurre. Más de una vez deben querer ir, estar cerca. Entre Ríos, que también lo modificó su código procesal, y el código procesal modelo de familia, modelo de Cava, también entre las facultades está la de prohibir la salida del país. Bueno, otras medidas. Bueno, acá empezamos con la creatividad libre de los jueces de familia. Acá, por ejemplo, 20 horas de trabajo comunitario en beneficio de jóvenes alojados en dependencia consistente en charlas sobre derechos del sistema jurídico argentino. ¿Verdad? Que este tipo vaya a explicar, este era abogado. Entonces, eso no solamente le prohibió salir del país, sino que tuvo que ir a explicarle a jóvenes internados los derechos y deberes del sistema jurídico argentino, que le debe haber dolido, ¿saben dónde? Entonces, pero bueno, después, fíjate la otra. Acá sí que este juez de Córdoba ya no le alcanzó. Suspensión de licencia de conducir el progenitor.
La asistencia de entrada a todo espectáculo deportivo me participe del Club Atlético Talleres, porque él era hincha de Talleres, entonces le prohibieron. Y además, yo lo llamé automáticamente cuando vi esto publicado, a todo espectáculo bailable de artista musical de su preferencia, bailantero, no me acuerdo cuál era que seguía este tipo. ¿Cómo hace para controlarlo? Porque esos grupos musicales no están a veces en un solo lugar, van de un lado al otro. Digo, va a tener que tener un control en cada... No, dice, más que nada es para asustarlo, me decía, yo lo conozco. Dice, para que no deje de ir a todos esos bailes. Y al club sí le ordenó a Talleres, entonces Talleres lo declaró poco menos persona no grata y le puso un afiche, no sé qué, para que si llegaban a ver a este tipo que no pudiera entrar a la cancha. Bueno, sí, porque al deudor alimentario le falta labor, que ustedes vieron, todas las que podemos hacerle le hacemos al deudor alimentario. Y el tipo sigue sin cumplir. Bueno, entonces directamente se le está imponiendo estas cosas. Vamos a otra más. Miren acá, también, en Belleville, para competir con Córdoba, Córdoba Capital era el otro. Entonces le puso licencia de conducir con motores y le prohibió la renovación. Porque claro, hoy por hoy, muchísimas personas se manejan en moto, creo que debe haber más moto que auto, al menos acá me pareció en Posada que hay muchísimas motos. Le prohibimos y también la renovación. Entonces, sí, bueno, lo consiguen de otro lado, me refiero al ciclomotor y por ahí nadie los controla, no sé. Pero, y además, que esto es lo peligroso, le ordenó el corte de línea telefónica y o celulares, el impedimento de otorgar nueva línea al progenitor. O sea, le ofició a Claro, a Personal, a Movistar, a todas las que ustedes, ¿cuál es la otra? Motorola, bueno, no sé cuáles son. Todas las que podamos tener directamente que no pueda. Y entendió que era una violencia de género, porque justamente había menoscabo al recurso económico patrimonial de la mujer, mediante la limitación, claro, si el demandado no paga los alimentos al hijo menor de edad, en realidad, ¿a quién le estamos sacando también? A la madre que está con el hijo que tiene que gastar más para cubrir lo que no paga el persona demandado. Entonces, eso fue lo que se le impuso, está firme el fallo, por eso lo comentó como una novedad el tema de cortarle también los teléfonos. Las líneas fijas no existen más, pero sí le duele más el otro tema de la... no sé cómo lo habrá implementado, porque realmente oficiando, supongo que de alguna manera le cortan el servicio, sinceramente no sé cómo se llega después a la conclusión, a la efectividad. Bueno, medidas provisionales en responsabilidad parental. Estamos bien con el tiempo, ¿no? Sí. Bueno, acá esta situación fue muy criticada, esta resolución, pero miren ustedes, sin ningún tipo de fundamento, la madre prohibía sistemáticamente que el padre viera al hijo. El padre estaba ya cansado, entonces nosotros dispusimos el bloqueo de la cuenta alimentaria y el desbloqueo basta que permita el contacto. Cumplió la mujer. Y curiosamente, nosotros tenemos un pequeño espacio donde se reúnen, como una habitación donde hay algunos juguetes. Vino ese chico y empezó a jugar con autitos de juguete, qué sé yo, y sin saberlo, porque había pasado un tiempo, a todo el chico que tenía 6 o 7 años, el padre hacía de los 4 que trataba de verlo, empezó a jugar con autitos. Y el padre era justamente mecánico. Esa cosa increíble. Bueno, se reanudó la relación y anduvo bien. Nosotros seguimos aplicando esto. Yo sé que es muy duro el bloqueo de la cuenta alimentaria, pero si no hay fundamento, estamos hablando de ese caso específico, no que hubo una denuncia previa, o de que hubo maltrato, o de que hubo algún tipo de incumplimiento que no lo retornó y lo retornó 15 días después. El bloqueo de la cuenta muchas veces puede servir de argumento, o al menos vendrá corriendo y decir, no, un momentito, acá yo impido el contacto, porque realmente mi hijo o mi hija no quiere tener contacto porque pasó tal situación. Bueno, esto es un poco como para ver si se puede hacer. Medida para ayudar al régimen de comunicación, avanzamos uno más. También las medidas razonables, que es el gran tema para asegurar el régimen de comunicación. Avanzamos una. Hay algunas provincias, ahí yo las menciono, Santa Cruz, Mendoza, Río Negro, Chubut, San Juan, que han creado el registro de obstructores de vínculos familiares que funciona exactamente igual como el registro de deudores alimentarios morosos. Es decir, las sanciones son parecidas, se lleva un registro, le prohíben más o menos las mismas cosas, pero
ocurre de que no es tan fácil, porque no siempre son datos objetivos. Entonces, sin embargo, es un camino. Vamos a avanzar una más. A ver, por ejemplo, en este caso, una multa por cada incumplimiento. Claro, Buenos Aires es un mundo distinto. Miren ustedes, 2018, el progenitor había intimado a 20.000 pesos en 2018, y deben ser como 200.000, por cada incumplimiento, ¿verdad?, a que no permitía que tomara contacto con el hijo, y finalmente la madre incumplió y se la intimó a pagar 80.000 pesos como astraintes, a acreditar el pago de 80.000 pesos. O sea, hoy estamos hablando de muchísimo dinero, porque 5 años, no sé si no me quedo corto, pero es muchísimo dinero, 800.000 pesos por lo menos. Bueno, avanzamos una más. Aquí eran ambos que incumplía algo que se reitera. Los dos incumplen el régimen alimentario, uno lo lleva más tarde, otro lo retira cuando no tiene, o a propósito tiene que ir a un lado, no lo lleva con la ropa. Bueno, lo de siempre. Entonces, la madre dentro de 10 días tuvo que acreditar que la niña retoma su tratamiento psicológico y hacer saber mensualmente, pero cada 2 meses, la evolución. Bajo el procedimiento de aplicar una multa de 3.000 pesos por cada incumplimiento. Debe también demostrar el inicio de la terapia individual. Y al padre también le ordena que preste mayor colaboración para restablecer el régimen de comunicación con su hija, y también tiene que realizar entrevista, orientación a padre, y en su caso una terapia individual en pos de tal propósito, con idéntica multa a los dos. Bueno, en este caso el destino era el mismo porque no se lo podía dar al otro, entonces iba para la biblioteca. Como era la multa era para los dos, a la biblioteca del Poder Judicial. Bueno, fíjate, el contacto a favor de la abuela. Esto es genial. La abuela de una niña una cautelar a fin de lograr el cumplimiento de la sentencia que determinó régimen de visitas a favor de la misma. La progenitora, no sé por qué siempre se genera eso que las suegras y las nueras no terminan del todo bien. Pero dejemos de lado, porque si no es violencia de género, no digamos nada. Pero en este caso se da totalmente que sin ningún motivo no quería que la nena estuviera con su abuela. Entonces, se dispuso la intervención de la justicia penal, la posible comisión de delito de impedimento de contacto y desobediencia por parte de la demandada. Claro, el impedimento de contacto es un delito de instancia privada, pero igual lo notificó. Se le impuso a la progenitora la obligación de realizar o continuar realizando tratamiento psicológico a fin de fortalecer el tema ese porque no quiere que la... Avanzamos uno. Se le impone a la demandada las costas por los honorarios profesionales de los profesionales que intervienen, los psicólogos. Se le ordenó la inclusión en el registro de obstaculizadores de lazos familiares. Se le notificó a la escuela y al club de que se trataba de una madre que obstruía el vínculo de la abuela con su hija. O sea, llegaba a la escuela porque había un cartel que la estaba recibiendo, una parcanta ahí, que decía, tal cosa. Ordena la publicación edictal en los diarios Los Andes y Uno, haciendo saber que la progenitora es una persona que obstaculiza injustificadamente los lazos familiares. O sea, estamos leyendo el diario y nos encontramos que la vecina, ¿verdad?, impide que su hija vea. Fue una cuestión increíble. Y a su vez le dijo, mirá, y si seguís incumpliendo, tengo más, dijo. Sanciones penales combinatorias, astrainte, prohibición de salida del país, o ir a determinados lugares. A lo mejor si le gustaba salir a tal lado, capaz que le prohibía ir al café. Bueno, todas. La revisión de la guarda, por las dudas de la custodia. Bueno, con todo esto, obviamente, debe haber logrado su cometido. Medida provisional de infiliación, avanzamos. Y ahí lo que yo decía, ¿qué medida tiene el supuesto progenitor cuya madre le manifiesta que puede serlo, pero no se presta a realización de la prueba biológica? Nosotros entendemos que puede llevar adelante una medida de aseguramiento, por así decir, saber de certeza de la paternidad. Sí, avanzamos uno. En su momento se trató del siguiente caso. Un noviazgo de poco tiempo. Esa chica había tenido un novio anterior, había salido 1 o 2 meses con el nuevo
y vuelve con el primero y estaba la duda si había un regalo o no del segundo. Entonces, el segundo dijo, bueno, yo tengo la duda y ella no quiere prestarse a hacer la prueba, yo pago la prueba, pero no quiere. Y yo no quiero ir a reconocer a una persona que a lo mejor no es mi hijo. Reitero la situación de hecho, que no es tampoco algo tan increíble, puede suceder más de una vez. Entonces, ¿qué hacía? Porque no hay una medida. Entonces, se requirió el auxilio de la fuerza pública para cumplir la medida, se intimó, dijo que no iba a hacer, se ofició directamente al instituto que iba a hacer la medida para que vaya una bioquímica en compañía de un oficial de justicia mujer, en compañía de un oficial de justicia también, oficial policial, a realizar la medida. ¿Cuál era el tema? Si nosotros ordenábamos la medida del pinchazo de extracción de sangre, podía ser invasivo. Porque es cierto, es un pinchazo. Entonces dijimos, recién, hacía poquito se había empezado a trabajar sobre el hisopado bucal. Miren que esto es del año 2000. Pasó un cuarto de siglo casi. Parece mentira, pero recién empezaba el tema del hisopado. Ustedes saben que el hisopado bucal, para sacar la prueba del ácido desoxirribonucleico, es muy simple. Se saca la saliva, se pone un papel secante, más o menos, y con eso se puede extraer el ADN. Con lo tal, tenía que abrir la boca. No es que le íbamos a pinchar para sacar sangre. Bueno, finalmente, ante todo ese ejército de personas que le mandamos, aceptó, se sometió a la prueba, resultó, nosotros por las dudas, le decíamos también al que estaba haciendo la medida que en caso de ser positivo tenía que, como dice la ley de fondo, dentro de 10 días ir a reconocerlo y le pedimos contracautela, porque también nosotros podíamos pensar que lo hacía por despecho o por querer perjudicar a la novia en la relación que había vuelto con el primer novio, y se le pidió una contracautela solamente para que no hubiera problema. Bueno, finalmente dio como resultado positivo, resultó ser del segundo, bueno, ahora está ni con el primero ni con el segundo, ya es mayor de edad, pero al poco tiempo se peleó con los dos, hizo todo este lío, bueno, y se terminó la historia con los dos. Pero el que reconoció pagó los alimentos, o sea, no hubo, y visitaba a su hija normalmente. Avanzamos. Bueno, reconocimiento del hijo por nacer. Miren ustedes qué caso curioso. Un hombre afirmó ser el progenitor de un niño por nacer y pidió que se fijara en alimentos. Él mismo dice, yo soy el hijo, pide que se fije en alimentos. Bueno, muy bien. En la audiencia acordaron el embarazo y una cuota para después del nacimiento. Volviendo al futuro, se quiso asegurar el hombre. Acaecido el nacimiento, la madre agregó la partida, pero no constaba la partida en la partida de nacimiento que el hombre había ido a reconocer. Se intimó a las partes para que se cumpla con esa omisión, entonces compareció el actor y expresó su duda recién ahí sobre la paternidad y solicitó la realización de la prueba de ADN. El tribunal de oficio ordenó la inscripción. Después, si querés, seguir discutiendo, pero vos viniste y ya lo reconociste. Ojo con esa historia, porque está previsto en el código que se puede hacer reconocimiento de un hijo por nacer. Digo ojo, porque depende del tiempo, está en juego el otro tema del aborto. Eso es lo que no se advirtió. Porque, ¿qué ocurre? Te debo decir, bueno, pero el aborto tiene no estamos hablando de abuso, olvidemos el tema del abuso, estamos hablando de un embarazo o una relación sexual normal. ¿Qué ocurre si esto se plantea dentro del tiempo que tiene la mujer para someterse a un aborto? ¿Cuánto es el tiempo? 12 semanas. 12 semanas son 3 meses. En 3 meses, siempre repito, quedé con un profesional que sepa, puede hacer esta medida. ¿Y qué hacemos con lo otro? Si aparece el supuesto progenitor y reconoce al hijo por nacer, ¿juega el derecho de la madre o no? ¿Hay autonomía de la voluntad total o no? Yo lo dejo planteado porque reconoció y puede plantear alguna medida. ¿La despacha o no la despacha el juez? Porque no sabe
La mujer nunca le dijo que iba a hacer un aborto. Pero tiene temor y yo planteo esto, estoy reconociendo al hijo, por eso quiero tenerlo al hijo. Si ella no quiere, no hay problema, lo tengo yo. ¿Qué hacemos ahí? Reitero, estoy hablando tal vez con un ejemplo manual, un ejemplo doctrinario, si se quiere, como muchas veces sabemos dar los ejemplos a los alumnos de Derecho, pero que no es tan loco porque esos 3 meses, esas 12 semanas, puede que se haya enterado que está embarazada y puede querer reconocer. El único caso que se publicó hasta ahora, al menos que yo he encontrado, es este. A lo mejor hay otros, pero no se han publicado. Entonces, claro, directamente se le ordenó de oficio, porque había nacido el hijo, obviamente, y luego dice, no podés, vos hiciste todo esto y ahora no querés reconociendo diciendo que no sabés si hacelo, de todas maneras, y después llevará adelante la nulidad del reconocimiento, porque ahí no hay impugnación, recuerden ustedes, no puede el propio reconocimiento llevar adelante el reconocimiento, por vicio de error o por lo que fue. Sí, avanzamos. Medidas provisionales en adopción. Bueno, esto lo vamos a ver también mañana de alguna forma, el tema de la adopción. En su momento nosotros entendíamos, eran 2 personas que se habían hecho cargo de una niña, cuando llega a los 18 años el hombre ya la había abandonado, a la mujer y a la hija, y no quería seguir pagando los alimentos. El problema que teníamos acá, avanzamos una más, era que ya dejaba de estar cubierta por la Convención sobre Derechos del Niño, porque ya tenía 18 años. Pero nos parecía totalmente injusto que alguien que tenía la guarda provisoria, obviamente la propia hija pidió que la adopción fuera solamente a favor de la madre, porque ustedes saben que la sentencia de adopción es una sentencia, ¿verdad?, que declara un derecho determinado, una sentencia constitutiva, me está constituyendo en un Estado nuevo, pero tiene una particularidad que no tiene el resto de la sentencia constitutiva, que es retroactiva a la fecha de la guarda. O sea que durante todo ese tiempo ya se creó la situación para llegar a la adopción. Entonces, ¿qué ocurría acá? Teníamos esa contradicción. Por un lado, no quería que fuese, ¿verdad?, el adoptivo, el padre adoptivo. Pero por otro lado, era retroactivo. Entonces, se nos ocurrió que la denominación era una especie de padre solidario, al menos de 18 hasta los 21. Pues ya teníamos la ley dando vuelta. Esto estamos hablando de 2012, antes del Código Civil y Comercial. Bueno, el Código optó por el nombre progenitor afín. Nosotros sabíamos, obviamente, de esa denominación, pero pensábamos que podía tener algún tipo de confusión con el parentesco por afinidad. Porque también puede ser, dice, bueno, parentesco por afinidad, progenitor afín. Bueno, es lo mismo, ¿verdad? La solidaridad es lo que está en juego acá y por qué se quiere hacer sobre eso. Bueno, avanzamos una de la opción padre solidario. Acá hay otro fallo que es exactamente igual, ya se lo denomina, incluso la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de San Martín dice padre solidario, progenitor afine, justificado en la solidaridad familiar. O sea, ya en vigencia del nuevo código, situaciones bastante parecidas a la que yo le acabo de dictar. Sí, avanzamos otra más. Una más y vamos a las medidas provisionales en la violencia familiar o violencia de género. Bueno, la 26485, esto creo que está recontra archi sabido por todos, son las medidas que trae la propia ley de fondo, más allá de las provinciales. Y lo que sí, que está bien, exige un plazo máximo de duración. No podemos decir prohibido circular por tal lugar eternamente. Bueno, por 3 meses, por 4 meses, o si hay una persona de peligrosidad será más tiempo, pero no puede ser despachada una medida sin... Avanzamos. Este es otro tema. La víctima no puede decidir por sí solo levantar la medida, eso tiene que quedar en claro. Siempre que quiera levantar la medida, tiene que hacer el planteo. Y ahí se ve si realmente está en condición o no, porque siempre atrás del levantamiento de la medida hay una presión del agresor, hay una presión del violento. Esto es muy importante, ¿verdad? No solamente por la convención, por el tema de la protección a la persona vulnerable, etc. Sí, avanzamos. Justamente,
Acá la Cámara de La Plata dijo que asiste razón oponerse a la prórroga de las medidas dictadas en un proceso por violencia familiar cuando no hay prueba y la pericia psicológica se refiere a hechos sucedidos antes de la denuncia. O sea, no podemos prolongar también una medida porque sí. Así como tenemos que ser preciso y contundente en despachar las medidas, tampoco no podemos extendernos porque es una prohibición ahí sí a la circulación o lo que puede ser respecto de una persona. Sí, avanzamos. El secuestro del automóvil. Claro, por ejemplo, vimos que con los alimentos había también medidas de creatividad. Aquí también, al agresor, el secuestro del automóvil, porque vieron que muchos, o de la moto, les gusta pasarse adelante, no tiene otra cosa que hacer, evidentemente, de la persona a la cual tuvieron alguna relación o lo que fuese, para que lo vean, no sé, que será que pensarán, o para infundir temor, te estoy mirando, te estoy vigilando, supongo que será por eso, que no hay otra explicación. Y obviamente que con eso solo no le alcanza, sino le sacaron también el carnet de conducir, para que no siga repitiendo con esa conducta de andar dando vuelta en el auto. La medida provisional de sobrebienes, que es lo que nos falta, 722, 723, avanzamos. Avanzamos una más, que eso es lo que dice el código. Bueno, ¿cuáles son las pautas? Protección de la participación en los gananciales. La protección de los bienes que puede garantizar una recompensa, ese crédito que puede tener un cónyuge contra el otro. La protección de los bienes por un eventual reclamo de compensación económica. La posibilidad concreta de existencia de bienes desconocidos. Podemos pedir una cautelar para oficiar a un lugar, al registro de la propiedad, qué sé yo, de otro lugar para saber si tiene bienes a su nombre, para preconstituir una prueba. Debe considerarse obviamente el gravamen de la medida y fijar un plazo que resulte razonable, ahí sí, para que esa medida económica, por ejemplo, una intervención de caja, que no sea de por vida. Sí. Fíjate, yo hay una enumeración, lo que hago, nada más, embargo, el secuestro, inhibición general de bienes, el inventario con apertura para caja de seguridad, caja fuerte. Esto normalmente, un consejo, hay que hacerlo antes de un planteo de divorcio o lo que fuese. Nosotros una vez tuvimos un divorcio, cuando el divorcio era contencioso, que después de contestar la demanda, la actora pidió la apertura de una caja fuerte que había quedado en la casa donde vivía el demandado. Digo, va a encontrar aire. Yo lo ordené, digo, va a encontrar aire, no va a encontrar absolutamente nada. Increíblemente había de todo. Bueno, esto no es un consejo de mala fe. Quiero decir que si queremos asegurarnos, esa tuvo suerte, pero que si queremos asegurarnos y sabemos que hay una caja fuerte o lo que fuese, pidamos una medida si tenemos alguna documentación importante, o si hay bienes, o si hay dinero, efectivo, joya, lo que fuese. La intervención judicial, la inspección judicial para verificar el estado de los bienes, la anotación de liti, la prohibición de innovar, la prohibición de contratar, bueno, el avalúo, la exhibición de documental. Sí, avanzamos. Las medidas cautelares sobre bienes, la Corte Suprema ya hace mucho que tiene dicho que la fijación de un plazo para la vigencia de las medidas cautelares es razonable. Hay que decir por 3 meses, por 5, por 6 meses, lo que fuese, como para asegurar. Sí, avanzamos otra. Bueno, el embargo sobre la indemnización. Obviamente que ahí viene la gran historia. ¿Cuánto embargamos sobre una indemnización si tenemos dando vuelta que después va a haber un reclamo sobre bienes? La indemnización por despido es ganancial, porque se supone que está cubriendo, perdón, algún tipo de trabajo devengado y no percibido, como sucede en la indemnización. Porque, ¿qué ocurre? Si ustedes miran el código, dice que la indemnización es propia. Sí, le corresponde a la persona, pero si resultó ser respecto de un trabajo realizado durante la vigencia del régimen de comunidad, por esa cantidad eso es ganancial. ¿Se dan cuenta? Luego siguió trabajando, le despidieron después, bueno, el resto, pero lo devengado y percibido es fruto de un bien propio que es ganancial. Bueno, por eso el límite ahí, sí. Medidas cautelares sobre bienes. La Jornada Nacional tuvimos posibilidad de participar en La Plata en 2017. Se concluyó que es admisible la traba de medidas cautelares con el fin de asegurar el pago de la compensación económica, especialmente si se fija como una renta por tiempo determinado. O sea que se puede trabar este tipo de medidas.
La previsión de innovar justamente en una compensación económica, la Cámara Civil y Comercial de Neuquén ordenó que no se vendiera el inmueble en una situación en la cual había sido asiento del hogar conyugal y había un temor de que pudiera disponerlo porque era un bien propio del demandado. Y sí fue raro una resolución de la Cámara de Apelaciones de Concordia que recibió una anotación de litis en una filiación a fin de asegurar el pago en el juicio de filiación, ¿verdad?, sobre los honorarios de vengado, lo cual no deja de ser interesante, ¿verdad? Normalmente no se traba una medida cautelar de bienes en un juicio de filiación, pero acá fue para asegurar ese pago. Bueno, este es un pequeño chiste que no quería que se lo perdiera. Acá está el pingüino, porque todo tiene que ver con la nieve. Dice, una tormenta de nieve y es bastante grande. Dice, apúrate. Vieron que los pingüinos se protegen entre ellos, van todos juntos ahí. Bueno, esto me refresca la idea. Bueno, lo único que trató de hacer esto es refrescar las ideas, ¿verdad? Como para que el día de mañana lo puedan aplicar o en la noble actividad de los jueces aquí presentes o los profesionales que se encuentran.